A reading from the beginning of the book. Comienzo del libro de la sabiduría. Love justice. Amen la justicia los que rigen la tierra. Piensen correctamente del Señor y búsquenlo con corazón entero. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, sometido a prueba, pone en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor del pecado. El Espíritu educador y santo rehúye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la maldad. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impugne al deslenguado. Dios penetra en su interior, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra y como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Guide me, Lord. Guíame, Señor, por el camino recto. Guíame, Señor, por el camino recto. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino recto. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas delante y detrás, me cubres con tu palma. Guíame, Señor, por el camino recto. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Guíame, Señor, por el camino recto. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino recto. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I give you a new commandment. Les doy un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. Alleluia, alleluia, alleluia. Iscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi in nomine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que se escandaliza, el que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo.
And if he wrongs you Si te ofende 7 veces en un día, to you 7 times, 7 saying, veces I'm sorry. vuelve a decirte lo siento, lo perdonas. And the apostles said to the Lord, Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. the Lord replied, El Señor if contestó, you have faith the si size tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, be uprooted and planted, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Verbum Domini. One of the things that Una de las your cuestiones servant Father Anthony el padre Anthony, enjoys doing como and passing on to the servicio de other la comunidad, friars disfruta de are servir a short otros video frailes clips son of videocintas soldiers de who have soldados returned que and han surprised regresado y han their families. sorprendido a sus familias. So there's a number of De modo these. que hay un número de Easy to ellas find. que uno puede Maybe the encontrar. father's been away for Quizás el months padre no haya overseas, estado en and otro he shows país, up at his y de children's pronto se school, aparece and en in la the escuela school de sus there, hijos suddenly allí, walks y de into pronto class. él puede entrar en el aula Children y los see muchachos their dad, ven a su papá y salen corriendo a abrazarle. or maybe O you see one quizás who vean a uno had suffered some que haya serious injury, sufrido lost alguna some lesión limbs. fuerte, haya perdido uno de sus And you see miembros, the y uno charity puede of the ver la family caridad de welcoming su them. familia al darle la bienvenida a su I think casa. what these videos bring home to Creo us que is eso es lo que nos what we hace sentir y nos hace begin to emocionarnos. tear up when we Es see porque uno the se welcome of these men, emociona cuando ve esto, la bienvenida de estos sacrifices hombres y mujeres que han for our hecho nation. grandes sacrificios por nuestra And we're nación. moved by that Y nos sentimos sacrifice. emocionados por ese sacrificio que han hecho. Bishop Sheen, when he El gave a arzobispo talk at Sheen, West Point cuando on hablaba en motivation, West Point una talked vez, about the virtues dijo of a soldier de and las how in the virtudes de un scriptures soldado y cómo en we las always escrituras see que siempre soldiers in a vemos good light, a the soldados en centurion buena luz. who El builds a centurión synagogue for the que Jewish people, construyó he said, la "You know, sinagoga loves para our los people, judíos, the Jews, y dijo, él seated amaba a before nuestro the pueblo, centurion who wanted y his servant to querían be healed. rendirle tributo al centurión. Uno debe hacerlo también. And we repeat the word of a Y soldier repetimos at la Mass. palabra del soldado en todas The las centurion, misas "Lord, I'm not worthy del that centurión. you enter Señor, my yo no house, soy digno but de que only entres say en the mi word, casa, pero and tan I solo will be di la healed." palabra y yo seré sanado. Bishop Sheen El points arzobispo out Sheen two señala virtues especially dos that we see virtudes in que a good vemos soldier. en Today, un buen Veterans Day, soldado which is why I'm hoy por el Día de los speaking Veteranos, y about es por eso this. que estoy hablando de And this esto. was something that began Aquí en Estados Unidos es algo que on the comenzó 11th hour el- of the 11th en el day of the último 11th día, en el month, último minuto, en el 1918, último mes de 1918, cuando hubo un armisticio durante la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, hubo un cese al fuego, que fue el comienzo del final de la Primera Guerra Mundial. De esa fecha en adelante ha habido un Día de los Veteranos en recordatorio de los que hicieron sacrificios por nuestro país al servir al país, y ahora incluye no tan solo la Primera Guerra Mundial, sino los veteranos de todas las guerras, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. En el website se señala que es una celebración del patriotismo de los soldados y la disposición de sacrificarse por el bien común. Sin embargo, volviendo a la charla del arzobispo Sheen, él habló acerca de cómo un soldado comienza a vivir por otros, vive en una comunidad no tan solo para sí mismo, sino tiene que vivir de acuerdo con su propio ego, tiene que aprender a vivir con otros y desarrolla una empatía y una compasión por otros. En segundo lugar, que están dispuestos a sacrificarse, tienen que dejar sus hogares y a sus seres queridos, y en el campo de batalla no viven por sí mismos, ni mueren por sí mismos, sino por otros. Hay cientos de relatos de gente que dieron su vida en el campo de batalla, se arriesgaron por el bien de otros.
honramos a nuestros veteranos y expresamos nuestro agradecimiento y nuestra oración particularmente para aquellos que han sufrido de cosas que han experimentado en la guerra, en los campos de batalla. Algunos han llevado estas cargas el resto de su vida. Recuerden que yo miré una serie sobre la Segunda Guerra Mundial y de los hombres que estaban relatando los eventos que habían sobrevivido y todavía lloraban cuando experimentaban las cosas que experimentaron. El Señor puso un fin al horror de la guerra en nuestras vidas, pero honramos a aquellos que son veteranos y que han servido a nuestro país. Y que en la primera carta de la sabiduría dice, bueno, piensen en el Señor con bondad y traten de encontrarle con integridad de corazón. Así que este es el Señor que se revela a sí mismo para aquellos que no creen en Él. Así que búsquenlo con integridad. El arzobispo dice que cuando una cultura colapsa, dice el arzobispo Sheen, una de las últimas cosas que es lo militar, porque aprenden el sacrificio, la generosidad. Este último 11 de abril hubo un capellán militar, yo he hablado sobre él anteriormente, pero quería mencionarlo de nuevo, el padre Emil Capone de Kansas, que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial como la Guerra de Corea, y he aquí lo que su llamado para la colonización ha sido introducida. El padre de Wichita dijo que John Holt, que tiene el récord de la diócesis, lidera la causa por la beatificación y canonización de él. Dijo esto que cuando comenzó ese proyecto en el 2008, su primera tarea fue buscar algún motivo para que Capone se encontrara que era digno. Lo más cercano a una falla que encontró es un doctor en un campo de prisioneros que había sido frustrado porque Capone, como paciente, daba su alimento a aquellos que él pensaba que necesitaban más. Dijo esto fue lo peor, que jamás se dijo nada acerca del padre Capone. Después de 3 años de explorar su vida, dijo que lo que se resalta es su falta de egoísmo en momentos extraordinarios. Dijo él, si estuviéramos en la misma posición que el Padre, nuestra concentración estaría en cómo voy yo a sobrevivir. El Padre Capone era cómo yo voy a ayudar a otros a sobrevivir. Esto resume su vida. De hecho, los prisioneros dijeron que él llamó a miles de hombres, porque estimuló a ellos a perseverar por la dureza de la prisión. Es más, aquellos que fueron ayudados por el padre Capone y decidieron y vivieron más tiempo porque él oró por ellos y porque la comida era tan poca que rodaban los unos de los otros. El padre Capone dio su comida ante otros, lo bendecía diciendo, Padre, te agradecemos este alimento que no tan solo comimos, sino que lo compartimos. Y esto es algo que inspiró a los demás, no tan solo a hacerse víctimas mutuamente, sino para ayudarse mutuamente a sobrevivir. Y por eso sobrevivieron a mayor concentración. Hoy el Señor habló acerca del escándalo y lo horrible que es el escándalo. Sería mejor que nosotros, si tuviéramos a hablar de los pecados de alguien, que se nos pusiera una piedra y se nos lanzara al mar, que una persona y caer en pecado. 2 párrafos del catecismo, este no es más que el 5º mandamiento, que dice no matarás, que nosotros no hemos de tener la potencialidad de matar al cuerpo, sino el alma de otro al conducir a otra persona al pecado. Y por lo tanto, dice, el escándalo es una actitud o comportamiento que conduce a otro a hacer el mal. La persona que da escándalo se convierte
en el tentador de su prójimo, daña la virtud y la integridad y puede incluso llevar a su compañero a la muerte espiritual. El escándalo es una gran ofensa, sea por hecho o por omisión, si se le conduce a alguien a una gran ofensa. Sabemos que esto forma parte de nuestra vida cotidiana, dice el Señor, el escándalo, que dice que alguien que cause tentación ocurrirá siempre, pero ojalá que nunca se le haya ocurrido, porque el pueblo de los medios que tienen la responsabilidad de influir a otros es algo que lo toman verdaderamente a su corazón, porque lo hacen de tal manera que está conduciendo a tantos al pecado y a la decaída moral. Pensemos en nuestros líderes, qué responsabilidad tienen ellos, aquellos que son políticos católicos, de no ir contraria a la iglesia, sino y no al evangelio, seguir las enseñanzas de la iglesia y conducir a otros a pecados, no, sino más bien somos llamados a vivir con virtud para inducir a otros a la virtud. Eso tiene una gran influencia sobre otros. Y que el escándalo es algo que conduce a la gente hacia el pecado, pero la virtud es algo que inspira a otros a vivir una vida de mayor virtud. El catecismo también dice lo siguiente: cualquiera que utilice el poder a su disposición de manera tal que conduce a otros a cometer errores, conduce al mal que ha fomentado individualmente. Al citar el Evangelio del día de hoy, dice: la tentación ha de suceder, pero mal para aquel que llegue, y menciona que el escándalo puede ser provocado por leyes o por instituciones, por modas, damas, o más bien por opinión. Por lo tanto, son culpables de establecer estructuras que decaen y que hacen la corrupción de la práctica religiosa, o a las condiciones sociales que intencionalmente no hacen que la conducta de los mandamientos sea algo tan difícil y prácticamente imposible de seguir. Esto también es cierto de los líderes que fomentan el fraude, maestros que hacen que los muchachos se iracunden y los que están apartados o les hacen apartarse, porque todos tenemos que dar un relato de nuestra vida y la influencia que hemos tenido sobre otros, para el bien o para el mal. Por lo tanto, yo me siento muy en particular por ser el siervo de Dios, al padre Emile Capón y su propia generosidad que inspiró a ellos y a otros, a los que sobrevivieron gracias a él, el campo de concentración, porque iban a punto de ser fusilado, que él llevó para que él pudiera sobrevivir, y sobrevivió ese campamento. Él tenía hijos y nietos, y que él oró por el padre Capón después de una noche que alabó a nuestro padre, y da las gracias al padre Capón por el impacto que él tuvo sobre su vida y por su ejemplo. Hubo un hombre protestante que venía sobre la vida del padre Capón y dijo que él era un santo. Era un hombre musulmán que también dijo que era un hombre de Dios. Tenía esta profunda influencia porque era un hombre que amaba al Señor, que encontró el valor del Señor y podía comunicar esto a otros. Para ir a los diferentes grupos diciéndoles: por favor, permítanme decir una oración, y oraba con ellos. Otros que no eran católicos o siquiera cristianos estaban con ellos en esas oraciones que él ofrecía. Incluso pedía a San Dimas, el buen ladrón, para que pudieran sobrevivir, y les ayudaba a derretir las nieves para que pudieran tener agua sanitaria, y les estimulaba para que incluso en las condiciones frígidas, en que la mayor parte de ellos se desesperaba y decidían soportar la muerte más bien que
tener valor, les ayudaba a perseverar. Por lo tanto, que el Señor bendiga a todos nuestros veteranos, aquellos que han servido a nosotros y han hecho tantos sacrificios por nosotros. Oremos en esta misa también por aquellos que todavía sufren los efectos de lo que soportaron en la batalla o en su época de servicio a nuestro país. Que Jesús, el médico divino, les traiga paz, sanación y que extienda su paz a la totalidad del mundo para que no haya más guerras, no más violencias ni odios y que podamos aprender a amar y servir a los unos a los otros como lo hizo el Padre Capón, como Martín de Tours también, y dar la mitad de lo suyo a una persona que se estaba congelando, San Martín, patrón de los soldados.